A ver qué pasa con Chile. Axel, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Chile, como ustedes saben, es el país con los mejores indicadores económicos de América Latina, los mejores índices de desarrollo humano. Es un país que tiene un 7% de pobreza comparado con el 30% que tiene Argentina. Y si ustedes van a analizar cuáles son las razones de eso, resulta que Chile está entre los 10 países con mayor libertad económica del mundo. Y si ustedes hacen un cruce entre los países con mayor libertad económica del mundo y los países menos corruptos del mundo, resulta que hay una correlación bastante directa entre estados que intervienen menos o intervienen de manera eficiente y menos corrupción, porque evidentemente cuando tiene una burocracia gigantesca, los incentivos de capturarla para beneficiarse son también mucho más grandes. Entonces, el caso de Chile, que es un país vecino, que era mucho más atrasado que Argentina, y ahora en varios indicadores, prácticamente todos los indicadores de desarrollo social, movilidad social y los demás más avanzados, se debe a que durante 3 décadas o más, ¿no es cierto?, incluida la democracia, que profundizó las reformas que venían de un gobierno con serios problemas que conocemos todos, bueno, eso se ha mantenido y gracias a eso hemos ido avanzando y hemos crecido a tasas de 4, 5, 5%. Pero ahora con un estamos revirtiendo. Claro, pero parece un poco contradictorio poner a Pinochet en los años de libertad. Me parece un poco contradictorio buscar el régimen de la dictadura de Pinochet con la libertad. Económica, sí. Fueron iniciadas en esa época. No, perdóneme, caballero, está equivocado, caballero. Le voy a decir una cosa. ¿Cuál es el recurso estratégico de Chile? Cobre. Muy bien. ¿Se estatizó el cobre? El cobre sigue siendo no estatal. Se estatizó. Codelco es estatal. Fue justamente una decisión del dictador Pinochet. Fíjese qué diferencias que hay, inclusive con lo que pasó en la Argentina, en donde hubo una zona, un área de cuestiones productivas, entre ellas la estratégica del cobre, que no se privatizó nunca. No se privatizó. Bien. Se privatizó una parte. Pero eso no fue por Pinochet. Se privatizó una parte. Fue por Pinochet, eso, en la época de Pinochet. Eso es Codelco, pero hubo otras minas que sí están privatizadas. Bueno, y hay estoy hablando de lo fuerte. No, hoy día la minería privada le aporta más a las arcas chilenas que la minería estoy estatal. hablando de aquel momento, no estoy hablando. La cosa de las reformas económicas. Hay una confusión. Yo sí tendría que oponer a algo, a un régimen populista, diría que tiene que ser un régimen muy republicano y muy democrático. Cierto. Pero no necesariamente asociado con el régimen económico. O sea, vos estás haciendo populismo versus libre mercado, no tiene nada que ver. O sea, acá el tema es, ¿sos populista o sos bien republicano y bien democrático? Esta es la diferencia. Ahora, dentro de este marco, que es democracia y republicana, puede haber un sistema en donde el Estado no sea absolutamente libre mercado, sino que haya regulaciones que tiendan a generar mayor equidad, etcétera. Yo no lo hago. Muy rápidamente. Primero, la calificación de populista es altamente subjetiva. Acá lo que importa es si hay funcionamiento de los partidos políticos de acuerdo a las constituciones. Después uno dirá, este es populista, y otro dirá, el otro es de derecha o es de izquierda. Ahora, pensar que la libertad económica puede pasar por alto lo que fueran las crueles dictaduras latinoamericanas, me parece peligrosísimo. Eso es algo que yo no he dicho. Y hablar de la obsesión igualitaria, déjame hablar. Pero yo no lo he dicho. Y me dejás hablar. Y hablar de la obsesión igualitaria en el continente más desigual del planeta, según las Naciones Unidas... ¿Y en qué hay que ser igual? Por las políticas socialistas es yo desigual. los escuché y ustedes también tienen que aprender a escuchar, jóvenes. Entonces, me parece que acá los problemas en Latinoamérica son de concentración, de desigualdad, de extranjerización y además de una decadencia de la dirigencia política, pero además de la dirigencia de la decadencia política. Entonces, decir que hubo libertad económica en la época de Pinochet es desconocer que Chile fue sometido a uno de los peores sistemas en confluencia de sectores privados concentrados y el régimen el modelo económico chileno ganó elecciones durante 20 años. A ver, por favor. ¿Qué modelo económico? Por favor, chicos. Elecciones durante 20 años. Pinochet nunca se presentó a elecciones. Ahí te lo está diciendo, él es chileno. A ver, chicos. Nosotros somos Hay muchos invitados en este calen. Sí, por favor. Gloria, ¿qué modelo económico? La concertación no defendió a Pinochet. Defendió el sistema económico. A ver, por favor, chicos. Gloria, te escucho. Tener libertad económica no implica tener libertad individual. Ahí está China, que tiene libertades económicas desde las reformas de Deng Xiaoping y no hay libertad individual. Pero usted no puede decir que no hay libertad económica en Chile porque hubo una dictadura que atentaba contra las libertades individuales donde murieron 2.700 personas. Por supuesto que eso es desdenable, claro que sí. Pero ahora está la otra cosa, la igualdad. ¿Igualdad en qué? La teoría de la igualdad es que si todos tenemos la misma cantidad de materiales, entonces la gente se va a portar bien. ¿Igualdad en qué? En celulares,
televisores, en refrigeradoras, en lavadoras. Igualdad material, ¿en qué? Porque la brecha siempre es de cosas materiales. Nunca es igualdad ante la ley, nunca es que haya Estado de Derecho. Siempre el argumento igualitario es a este imaginario de que si todos tuviéramos la misma cantidad de objetos, todos nos portaríamos bien. Si eso fuera así, no habría millonarios ni narcotraficantes que están podridos en dinero y que violan la vida, la libertad y la propiedad privada de otros seres humanos. No es verdad que la igualdad material hace a la gente ética. No puede el mercado darle ética a usted. Usted es el único que puede decidir ser ético o no, independientemente de si vive en un sistema económico comunista o de libre mercado. Sí, Julio, por favor. Van a hablar todos, no se desesperen, sí. El populismo vendría a ser la degradación de lo popular. Sí. En la Argentina, la degradación empezó con el liberalismo de Martínez de Oz. Yo fui diputado en el 73, había un 5% de desocupación, debíamos 7.000 millones de dólares. El liberalismo de Martínez de Oz, continuado por el liberalismo de Carlos Menem. La Argentina retrocedió en el liberalismo. El estatismo es nefasto en algunos casos. Los límites del Estado al poder de lo privado son lo único que salva a una sociedad de un nivel de injusticia y estallido. Yo en eso prefiero los países del norte de Europa que tienen un Estado coherente, prefiero Europa y no me enamoro del hecho de la competencia libre, porque es más, lo que destruye, en Argentina se nota, la miseria y los caídos vienen después del liberalismo, no antes. Que el estatismo de Cristina no sirvió para nada, eso lo firmo. Pero esto es otra cosa. Porque sí, solo brevemente, todos los países nórdicos que se admiran se hicieron ricos antes de crear los estados de bienestar. Eran muy iguales antes de crear los estados de bienestar. Y hoy están todos dentro de los países con mayor libertad económica del mundo. Y este país está entre los países con menor libertad económica del mundo. Para dejarlo claro, nada más. Claro. Sí, por favor. Yo les puedo dar dos ejemplos de países donde vamos a dejar afuera cualquier análisis en cuanto a dictaduras o no. Brasil, comparado el gobierno de Rousseff con el gobierno de Temer. El gobierno de Temer es mucho más liberal. De los senadores que llevaron a impeachment a la presidenta, el 60% tiene causas por corrupción. De los parlamentarios que acompañaron a la asunción de Temer, 5 de los 6 tenían causas por corrupción. La presidenta fue destituida por una vía institucional y hoy Brasil es más liberal, pero no quiere decir que eso sea menos corrupto, con lo cual... No es más liberal. No, a ver, la hipótesis, el plan económico de Temer es mucho más liberal que el de Rousseff. No lo podemos discutir. Ese es uno de los países. El segundo país, Paraguay. En 2012 a Paraguay se le evaluó echarlo del Mercosur por el golpe parlamentario a Lugo y la llegada de Cartés al poder. Cartés en esa época era denunciado como el principal contrabandista de cigarrillos a la Argentina. Hoy es el país más fuerte dentro de lo que queda del Mercosur que podría definir o no si echan a Venezuela o no. La hipótesis de que a menor proteccionismo dentro de un gobierno baja la corrupción, en estos dos casos no se da. Y no estamos hablando de la dictadura de Pinochet, no estamos hablando de ningún otro régimen más que uno democrático. Que uno puede estar de acuerdo o no con las formas en que fueron destituidos los presidentes, pero la hipótesis que vos estás dando en estos dos casos no se cumple. Igual Chile económicamente, discúlpenme, saquemos a Pinochet porque nadie puede reivindicar esa vergüenza. Por eso somos dos países que tuvieron vías de democracia. Coincido con tus números, tienen una economía muy diferente a la nuestra, un país mucho más chico, una inflación de 4%, un cuestionamiento a Bachelet, que en su segunda vuelta tiene un hecho de corrupción vinculado a su familia, pasó de un gobierno de Bachelet a Piñera y volvió a Bachelet sin mayores inconvenientes, la gente cambió, votó, no pasa absolutamente nada. Y si nos referimos a los números económicos de ustedes comparados con los nuestros, nos guste o no nos guste, nos pasa por arriba. A ver si nos pasa por arriba. Gloria. Hay que entender que lo que pasó en los años 90 con las derechas nefastas y corruptas no tuvo nada que ver con liberar el mercado. La mayoría de privatizaciones que se dieron en la región fueron a través de un mercantilismo estatal, de capitalismo de cuates, donde tanto Menem como el presidente de mi país le dieron en concesión monopólica privatizaciones de telecomunicaciones, hidroeléctricas a sus amigos. Eso no es libre mercado. Libre mercado es todo el mundo puede competir. ¿Y quién impuso eso? La derecha corrupta. La derecha corrupta es la responsable
de Washington, el consenso de Washington. Si usted analiza el consenso de Washington, hablemos del consenso de Washington, 10 puntos, disciplina presupuestaria, nadie gaste más de lo que le ingresa. Así no fue después liberalización del tipo cambiario, privatizaciones la abiertas. clase, si uno analiza el consenso de Washington, no se cumplió. De 10 puntos, 9. Claro, toma el examen oral acá. Claro, es que es muy bonito ponerle la etiqueta de libre mercado a lo que es mercantilismo estatal. Sí, a ver, María. Uruguay a mí me parece que México, Chile no puede ser un ejemplo del país al que aspiramos. Chile es un país profundamente desigual, no hay acceso a la educación superior, la gente, los estudiantes no pueden ni Bueno, el presidente lo puso como ejemplo en su primer discurso. Bueno, es la visión de Macri, pero es un país que sigue siendo muy desigual, que hay mucho problema de... Yo tengo familia en Chile, digo, no tienen problema con inflación, hay mejor acceso a la vivienda, tienen un montón de problemas de acceso a la salud, para no hablar de la falta de acceso a la educación. ¿Cuál es el ejemplo en Latinoamérica? Bueno, el ejemplo mejor es Costa Rica. Es el país de mejores instituciones, de mejor democracia y de mejor reparto de la riqueza. No fabrica nada. No tiene que ver con eso. Sí, fabrica chips. Es un país súper desarrollado, metido en el mundo de los chips. Sí. Uruguay es populista. A ver. Santiago, Uruguay es populista para ellos. A ver, Uruguay. A ver. Sí. Bueno, Mujica no cumplió nada de lo que decía. La educación... él decía, era la base fundamental, no invirtió en educación. Luego decía que la mejor ley de medios era la ley que no existía y lo primero que metió fue una ley de medios copiada de Ecuador, que es uno de los países que está sufriendo mayores atrozos a la libertad de expresión. Entonces, si vos tenés un presidente que te promete una cosa y a la hora de actuar hace otra, eso es populismo, es engañar a la gente. ¿Te tocaste el PP? Sí. No, creo. Primero, Uruguay es para mí absolutamente popular. No solo sigue ganando las elecciones, sino que logró un nivel de integración. Ahora, ellos usan una vara para medir lo que no les gusta, donde el populismo llega hasta el Papa. Todo lo que es popular. Del otro lado... El Papa es popular. ¿Para que esté el Papa también? Desde la gona del Papa pasamos. ¿Está el Papa en este libro? Sí, está en el capítulo. A ver, por favor. Quiero saber qué dice el Papa. Hay un capítulo en el libro. ¿Para qué le están tocando al Papa? Es como tocar así. Con mucho respeto en todo caso. Todos con mucho respeto acá igual, sí. Por supuesto. Te escucho, Axel, por favor. Mira, yo quería decir un par de cosas que se hicieron que no son efectivas. Chile tiene una tasa de estudiantes en proporción a los que pueden ir a la universidad promedio del país de las OECD, de los países desarrollados. Primero. ¿Universitaria? Universitaria. Segundo, Chile tiene niveles de desigualdad, según lo estudia el profesor Claudio Zapelli, que se los puedo mandar con mucho gusto, de la Universidad Católica de Chile, uno de los grandes economistas del país, de desigualdad decreciente radical en los últimos 30 años. Nunca ha habido más movilidad social en la historia de Chile que hoy. Y tenemos mucho menos pobreza que hace 30 años, que era 50%, hoy día es un 7%. Como bien decía, tenemos muchos mejores indicadores económicos. Y en la materia de salud y todo lo demás, tenemos los mejores indicadores de desarrollo humano en general, medido por las Naciones Unidas, de la región. Entonces, ¿Costa Rica es un buen ejemplo? Sí, también, pero Costa Rica también está entre los países con mayor libertad económica de la región. No es el caso de Argentina, no es el caso de Bolivia, no es el caso de Ecuador. Entonces, vamos viendo las cosas también como son. Y en el caso de lo que decimos del Papa Francisco, con mucho respeto, por supuesto, nosotros hacemos una pregunta, que se la formula la pregunta la revista Newsweek en Estados Unidos. ¿Es el Papa, se lo pregunta la revista, no lo estoy diciendo yo, ¿es el Papa un socialista? Y nosotros citamos al profesor de Harvard, Ricardo Hausmann, el venezolano, donde él mismo le refuta al Papa dichos que ha tenido él sobre el capitalismo, que no son efectivos desde el punto de vista de la evidencia empírica ni del análisis teórico. Y le explica al Papa que en realidad lo que pasa con la pobreza en América Latina, y termino con esto, es que se propaga precisamente porque lo que falta es desarrollo económico que deriva del capitalismo. Y eso es una evidencia que ningún economista serio en el mundo puede negar. No, bueno, son posturas ideológicas. Yo no creo que la libertad... Todo basado en estudios. No. Yo no creo, te pido que respete, por favor, que la libertad de mercado... Yo no creo que la libertad económica sea la solución de todo. La verdad que no fue bastante mal por seguir eso. Yo creo que el gran drama de América Latina es todo lo contrario, tener una dependencia funcional de un recurso único. Chile lo tuvo con el cobre, como bien dijo el maestro Campolongo, Argentina lo tiene con la soja y Venezuela lo tiene con el petróleo. Está clarito, se cayó a pique el precio del petróleo y en Venezuela no tenés papel higiénico. Entonces lo que digo es, alguna vez como región dejemos de depender de un recurso único. El problema es lo pendular. Yo lo que creo que a mí me parece que tendríamos que ser un poco más moderados en el análisis porque es el riesgo de lo pendular en la región. Ya hemos visto cómo para pasar de estos
regímenes a los que describen como regímenes populistas, caemos en esta cosa pendular de irnos a los regímenes liberales de derecha. Entonces yo digo, ojo con el péndulo. A mí me parece que la corrupción no tiene ideología, y en eso coincido, pero sí es mucho más deleznable la corrupción de los gobiernos que se dijeron progresistas, que vinieron a cambiar la realidad social de nuestros países tan desiguales y terminaron robando. Los gobiernos progresistas y de izquierda de América Latina tenían una deuda histórica con los pueblos desiguales, y la verdad es que no la cumplieron, porque lo que hicieron fue llenarlos de corrupción y robar. Sí, por favor, Adrián. A mí me parece esto, porque ellos contraponen mucho Chile y Uruguay, y yo a Chile y Uruguay lo pondría en algo, en una similitud interesante, que es, son países que han tenido una política de mediano y largo plazo que han podido sostener, con gobiernos más de izquierda o gobiernos más de derecha. Y eso sí me parece una cosa bastante sensata que ocurrió en ambos países. Ahora, y sigo insistiendo con esto, que la contraposición al populismo sea el libre mercado es conceptualmente equivocado. ¿Qué sé yo? La contraposición al populismo es un gobierno republicano y democrático, que puede ser en lo económico más de derecha y más de libre mercado, o que tenga un rol más importante del Estado. Y creo que, insisto en esto, me parece que lo interesante tanto en Chile como en Uruguay es, y esto nos falta en Argentina, y retomo un poco lo que decía Débora, la Argentina vive en el péndulo, ¿no? Es de acá para allá. Y tal vez podamos encontrar algunas políticas de largo plazo que nos permitan tener un crecimiento y un desarrollo más sostenible. Por favor, Axel, sí. La contraposición más propia al populismo, y el libre mercado es un elemento de eso, es el Estado de Derecho, lo que los americanos llaman el rule of law, que no es el Estado de legalidad de la tradición legalista positivista que tenemos en América Latina, que cada vez que el gobernante quiere incrementar el poder, hace una ley, cambia una constitución para incrementar su poder. La tradición del Estado de Derecho es limitar el poder del gobernante. Cuando uno limita el poder del gobernante, surge automáticamente el mercado, lo que no quiere decir que el Estado no cumple ningún rol, por supuesto que tiene que cumplir un rol. De hecho, el rol más importante... es muy importante, para ustedes, que son de concepción liberal claramente, ¿qué rol tiene que cumplir el Estado? La más importante es garantizar propiedad, libertad y seguridad. Si tú no puedes llegar y apoyar a los que más lo necesitan, focalizadamente, subsidiariamente, pero no garantizar beneficios. El tema del que garantizaron en lo económico el libre mercado, pero que en lo político no garantizaron ni república ni democracia. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, estamos asociando mal. Pero no, Adrián, política económica estoy populista totalmente de desacuerdo. El modelo chileno empezó con Hernán Vigi, ministro de Economía. Fue a elecciones, perdió por poquito con Patricio Eulin. El modelo económico permaneció con Patricio Eulin, que era demócrata cristiano. Así es. Después hubo presidentes socialistas. Primero vino un demócrata cristiano como Eduardo Frei, que respetó el modelo chileno, y después Ricardo Lagos. Es decir, la oposición progresista y socialista, la concertación chilena, respetó a rajatabla siempre el modelo chileno. Con lo cual, acá no es una cuestión de ideologías. ¿Te acordás cuando venía Vigi, lo traía Bernardo Neustadt todas las noches? ¿Te acordás de eso en la época de la dictadura? ¿Te acordás de eso? Gana las elecciones de Chile y que me los desmienta el señor. Así es. A ver, sí, diputada. La verdad que esto de que el populismo es mala palabra me preocupa. Y me preocupa también teniendo un chileno acá. Río Negro es una provincia vecina de Chile. Nosotros tenemos... recién decías que el Estado tiene que garantizar la seguridad, la justicia y la educación y la salud pública, porque te digo, los chilenos vienen a mi provincia, a la escuela, a los hospitales, eso es mucho populismo para ustedes. Nosotros tenemos muchos argentinos trabajando en Chile que se van de las políticas desastrosas de este gobierno que los ha dejado desempleados, no del anterior, del gobierno anterior. No